¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Plenario, iniciando una semana muy importante, muy intensa, como fue la semana pasada, pero esta semana sin sesiones previstas, sino que va a ser una suerte de continuidad de lo que fue la semana pasada. ¿Por qué? Porque recordemos que la semana pasada hubo 12 votaciones en las que sufrió derrotas el oficialismo. Y bueno, de esas 12 votaciones, 5 eran emplazamientos y esos emplazamientos han sido acumulados entre martes y miércoles. Bueno, se van a convertir en plenarios o reuniones de comisiones en las que se va a tratar de dictaminar, se va a dictaminar, porque así lo ha dispuesto el recinto, se va a dictaminar sobre cuestiones que busca imponer la oposición en una sesión que ya veremos cuándo vaya a realizarse. Hay algunas intenciones de realizarlo la próxima semana, o sea, un comienzo del segundo semestre bastante intenso y en el cual la oposición trata de sumar victorias sobre el oficialismo. Veremos cómo es que se sucede a lo largo de los próximos días, cómo van avanzando y cómo se, se ven los planes que tiene la oposición para imponer la agenda que, bueno, también trató de recuperar el presidente de la Nación en el mensaje que dio por cadena nacional el viernes pasado. Bueno, un montón de cosas para charlar, lo vamos a hacer con mi compañero Sebastián Adida a lo largo de este programa, pero bueno, de eso vamos a hablar entonces inmediatamente después de conocer los títulos de la jornada. Se reúne la Comisión de Economía mañana a las 11. Esa va a ser la primera reunión de comisiones que va a tener lugar esta semana. Se tratarán proyectos de resolución. Comisión de Defensa Nacional a partir de las 16 de mañana martes se reúne para tratar proyectos de resolución y de declaración. Y la tercera de las reuniones previstas para mañana. Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamento. Se reúnen mañana para tratar el emplazamiento de la comisión investigadora Caso Libra. Esos son los títulos principales de esta jornada y ya les presento a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sí, la oposición todavía saborea la paliza, ¿no?, que le propinó al oficialismo en la sesión de la semana pasada, con 12 victorias consecutivas en serie, al hilo, que dejó en una situación, expuso la debilidad parlamentaria en la que se encuentra el oficialismo ya desde hace muchos meses, pero profundizado a partir de los últimos acontecimientos. Una oposición que quiere extender esta nueva racha y, bueno, avanza, ¿no?, con una nueva ofensiva esta semana a partir del emplazamiento de comisiones, ¿no?, para tratar los proyectos de los gobernadores, que la oposición los piensa como una suerte de zanahoria que pone delante de las narices de los gobernadores para que se comprometan, ¿no?, como una suerte de seguro, de garantía, para que se comprometan a apoyar el quórum de la próxima sesión del quórum y además que apoyen el rechazo a los vetos de la próxima sesión, que ya está en construcción, ya se empieza a manejar algunos dictámenes que van a poder avanzar esta semana seguramente, como el proyecto de investigación y detección temprana en la lucha contra el Alzheimer, también el proyecto de que declara la emergencia del sistema científico y tecnológico, y por supuesto también la lucha contra los vetos del presidente a las leyes jubilatorias, discapacidad y también la emergencia en Bahía Blanca. Esos son los temas que más le preocupa al gobierno, que defiende a rajatabla la regla fiscal, ¿no?, del déficit cero, y por eso el presidente salió con mucho énfasis en la última cadena nacional a sin insultos. Creo que vos lo pusiste en una nota muy interesante que publicaste en Parlamentario, que, bueno, cumplió la promesa de evitar los insultos, porque habrá mandado a algunos focus group donde le habrán alertado que eso no mejora sus perspectivas electorales, pero bueno, no deja de ser el Congreso una esfera que él considera como un cuerpo extraño, ¿no?, como un cuerpo hostil, más allá de los esfuerzos de Martín Menem para alinear a la Cámara de Diputados en el sentido de los objetivos del gobierno
nacional. Así que bueno, es un poco eso, la oposición que busca extender esa buena racha, aprovechar la campaña electoral, también pasar la ambulancia de los heridos que queden que queden entre los aliados del gobierno, que van a quedar desafectados de las listas y tratar de digamos, incrementar esas mayorías necesarias para voltear los vetos y bueno, un oficialismo que no termina de hacer pie, que se encuentra a la defensiva y que apuesta, bueno, a ganar tiempo hasta las próximas elecciones cuando se produzca esa necesaria renovación de la Cámara. Y es muy atinado lo que dice Sebastián respecto de eso de pasar la ambulancia, porque justamente convengamos que este fin de semana va a ser el cierre de listas de las elecciones del 26 de octubre. Es una fecha clave, obviamente. Es absolutamente infrecuente entonces que esta semana haya actividad en el Congreso de la Nación. Tal cual. Por dos razones. Por un lado, porque hay un feriado en el medio y normalmente siempre se suele resentir la actividad y hay un día no laborable que es el viernes que viene, pero bueno, independientemente de eso, también está sobre todo el cierre de listas el fin de semana, pero bueno, por eso, justamente porque le apremian los tiempos, porque quieren mantener ese sprint que mantiene la oposición, es que realiza todas esas reuniones que han sido convocadas para esta semana para avanzar con los emplazamientos. Y bueno, están trabajando, como dice Seba, sobre una eventual sesión la próxima semana. Veremos si, me parece a mí, y probablemente coincida Sebastián, que sea la sesión sea en base a proyectos, no necesariamente dejando de lado la cuestión de los vetos, porque, bueno, bien que le fue la semana pasada, no dispersándose en sus objetivos. Veremos entonces, en definitiva, qué es lo que sucede. La semana que viene ya habrán pasado los cierres de listas, entonces estarán esos heridos que justamente la ambulancia opositora saldrá a buscar. Sí, José, me parece que la estrategia todavía está en elaboración, es un work in progress y va a haber ahí un poroteo fino a ver si dan los números para las 2/3 partes. Bueno, en la última sesión no estaba ese número y por eso quedó corrido del temario el veto a la emergencia en Bahía Blanca. Si se mantuviera esa situación de una oposición que es mayoría pero que no consigue arrimarse a los 2/3, por supuesto que la estrategia va a ser a imagen y semejanza del último miércoles, que le fue realmente muy bien porque fueron 12 victorias y que golpearon en la línea de flotación del gobierno, donde más le duele, que es justamente el equilibrio fiscal. Sí, sí, bueno, y hablábamos entonces de los emplazamientos que van a tener su correlato en cuanto a que se van a realizar los plenarios pedidos la semana pasada. El primero de esos plenarios va a ser mañana martes en una reunión para, bueno, tratar de reflotar, de ordenar el debate en la comisión investigadora del caso Libra, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, bueno, es un tema que es ya de larga data, desde que el 14 de febrero el presidente Javier Milei publicó un tuit en el que dio difusión o promoción a, bueno, algo que con el correr del tiempo empezó a teñirse de algunos elementos que dan a entender de que lo que había sucedido había sido una estafa coordinada, gestada, ¿no?, por empresarios cripto que acudieron al presidente para que le diera mayor exposición y bueno, a partir de ahí se empezaron a tejer una serie de hipótesis sobre la responsabilidad política que pudo haber tenido, en todo caso, el presidente de la Nación y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en esas operatorias, porque la hipótesis de la oposición y de amplios sectores de la sociedad civil es que ya se venía amasando esa operatoria desde mucho antes y que algunos de los actores que impulsaron el criptoactivo, el token Libra, contaban con información privilegiada desde adentro del propio gobierno a partir de una serie de reuniones que se habían mantenido tanto en la Casa de Gobierno como en la Quinta de Olivos y también en el Tecnoforum que se realizó allí por el mes de octubre. Bueno, a partir de eso hubo una idea de llevar adelante un juicio político, una idea que se desinfló rápidamente, era empujada por Unión por la Patria, con el apoyo también de la izquierda, pero que no terminaba de reunir el consenso suficiente. Y en ese entonces lo que surgió como alternativa más viable era la idea de crear una comisión investigadora que primero probó suerte en el Senado y perdió por un solo voto y después sí
se pudo poner a prueba en la Cámara de Diputados, se aprobó después de mucho tire y afloje un proyecto de ley que tenía un defecto de fábrica, si se quiere, porque dejó abierta la posibilidad de que no se pudieran resolver los empates, ¿no? Y realmente hubo un empate en la cantidad de representantes que hubo entre los oficialistas, el oficialismo y sus aliados y el conjunto de la oposición. Frente a ese empate rígido no se podía resolver a quién le tocaba desempeñar la presidencia. Hubo incluso una batalla reglamentaria en el recinto porque la oposición quiso someter la interpretación sobre la designación de las autoridades a la votación del Pleno. Bueno, ahí atajó la situación muy bien el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Quedó ahí, apenas hubo una propuesta para salir por arriba del laberinto para que la comisión pudiera recibir a algunos expertos invitados, y eso se resolvió, digamos, por arriba del laberinto con la coordinación del secretario parlamentario, que es Adrián Pagán. Se recibieron efectivamente, hubo algunas rondas de invitados especialistas, pasaron por el Congreso Nacional los periodistas colegas Alejandro Berkovich y también Irina Hauser, que dieron testimonios valiosos. También pasó por ejemplo el informático Friedman, estuvo también el tecnófilo desarrollador empresario también criptoactivo en Santiago City. Estuvo también Martín Romeo, que es querellante en la causa Libra. Qué memoria. Sí, estuve repasando algunas de las cosas, algunos de los antecedentes que llevan a este nuevo proyecto, porque quedó ahí, para la oposición quedó caduca la sesión, porque pasaron los 3 meses desde el inicio de la actividad que tuvo la comisión y esto no pudo culminar en un informe con los resultados de aquella investigación. Apenas pudieron exponerse algunos testimonios. Entonces, frente a esta situación inercial, hubo un intento de reencaminarlo, no fue así. Entonces se retomó la vía de un proyecto que había presentado el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la comisión de la coalición cívica, un proyecto que finalmente tuvo un apoyo contundente el miércoles pasado en la sesión con 135 votos afirmativos, 70 negativos y 6 abstenciones. Bueno, casi el doble, casi las 2/3 partes de los votos. Los afirmativos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el FIT. Atención a este dato, porque hubo 4 diputados de la Unión Cívica Radical, un bloque que es contado como un aliado dentro de la comisión. Allí están Soledad Carrizo y está Lisandro Nieri. Ellos, de todos modos, no recuerdo si se abstuvieron o estuvieron ausentes, pero no son esos votos que se le escapan al oficialismo, pero se empieza a partir, ¿no? Empieza a haber una desestabilización dentro del bloque que preside Rodrigo de Loredo. También Lourdes Arrieta, una habitual, aliada al gobierno nacional, más allá de los cortocircuitos que tuvo. López Murphy, Mirabella y Sergio Acevedo estuvieron dentro de los votos positivos a este proyecto, que es como una suerte de fe de ratas que precisa mejor o pule mejor la fórmula matemática para resolver qué hacer frente a un empate como el que se dio algunos meses atrás, ¿no? Pero seguimos repasando cómo fue esta votación del emplazamiento de las comisiones de peticiones y de peticiones, poderes y reglamento. ¿Y cuál más, José? A ver si me recordás. Asuntos constitucionales. Y asuntos constitucionales, que se va a estar juntando mañana a las 5 de la tarde, ¿no? Ambas son conducidas por el oficialismo. Una en realidad es conducida por Silvia Lospenato, que pertenece al ala macrista del PRO y está en una situación, si se quiere, de ambigüedad, ¿no? Respecto a el apoyo o no al gobierno nacional. Y el otro es definitivamente Violeta, porque está presidida por Nicolás Mayoraz, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde está este plenario de 2 comisiones, pero recordemos cómo votó cada bloque, la moción de emplazamiento que fue propuesta por Maximiliano Ferraro. Entre los negativos estuvo el grueso de la Libertad Avanza, incluido los radicales Peluca de Liga del Interior, también el grueso del PRO, Producción y Trabajo, y después las abstenciones. Acá está otro de los datos interesantes, 5 de la Unión Cívica Radical, Garrido, el santacruceño, y estuvieron ausentes Innovación Federal, Independencia. Esto es importante porque Independencia se despegó
del oficialismo en Claro. varios temas, era un aliado bastante leal al oficialismo, y en la última sesión vemos como hay una serie de reacomodamientos en el marco de la coyuntura electoral. También, bueno, otra habitual aliada como Paula Modeo, bueno, y también dos diputados del MID y Marcela Pagano, que también se encuentra en una situación conflictiva dentro de la Libertad Avanza, fue la única que se diferenció. Ella mantiene, bueno, este conflicto con Martín Menem y también con el ala más pura y radicalizada de la Libertad Avanza. Bueno, fíjate que fue ahí nomás los 2 tercios, porque necesitaba para el tercio en este caso, por ese Sí. número, que lo estaba sacando recién ahora, era 68, tuvieron 70, o sea que estuvieron 2 por arriba del tercio. Está bien, había, sacar 2 tercios con 135 es bastante poco, Sí. pero la verdad es que estaba ahí nomás. Sí, no sé si este de todos modos es un proyecto vetable por el No, claro, presidente, entonces la oposición no es que necesita garantizar sí o sí claro. esas 2/3 partes, pero la diferencia fue apabullante Sí. y llama la atención realmente. Bueno, la idea de este proyecto es que en caso de empate quede, digamos, quede convalidado aquel candidato que reúna la mayor cantidad de adhesiones por parte del conjunto de bloques que en la sumatoria tenga mayor cantidad de bancas. No sé si quedó demasiado claro. Lo que dice literalmente el proyecto es que será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representan en conjunto la mayor cantidad de diputados en la honorable Cámara. Claro, esto favorece definitivamente a la oposición, que controla a, por lo menos te diría, 136 diputados. De ahí Claro. es la base, de ahí para arriba, porque ya vemos que hay algunos desgajamientos en la Unión Cívica Radical, Karina Banfi, Julio Cobos, aparece también Fabio Ketlas, y algunos diputados más que empiezan a despegarse. Entonces la cuenta empieza a abultarse y a favorecer a la oposición siempre de acá hasta el 26 de octubre, ¿no? Después va a ser un barajar y dar de nuevo, y el Claro. oficialismo ya está esperando que llegue esa fecha para recuperar aliento y reimpulsar la agenda legislativa que, bueno, estuvo perdiendo la iniciativa. Entonces decíamos que seguramente con este proyecto, de alguna manera salva los defectos del proyecto anterior, la presidencia va a recaer en la oposición y la vicepresidencia le va a corresponder al candidato que quedó segundo en ese recuento, obviamente afín al oficialismo. Recordemos que cuando se quiso designar, avanzar con la conformación de las autoridades, la oposición proponía a Sabrina Selva y el oficialismo impulsaba la candidatura de Gabriel Bornoroni, que ahora aparentemente saltaría al Senado, ¿no? Más allá de que él tiene 2 años más de mandato, aparentemente sería el hombre que impulsará la Libertad Avanza para apuntalar la boleta libertaria, violeta, en la provincia mediterránea. Bueno, y la toma de decisiones en caso de empates desempata el presidente de la comisión. La comisión va a tener 3 meses y si había alguna duda se va a dejar bien explícito que esos 3 meses de plazo empiezan a correr desde la conformación de las autoridades y desde el delineamiento del cronograma de trabajo. Y bueno, cumplidos esos 3 meses ya tiene que estar presentado el informe con los resultados de la investigación. Así que bueno, ese es el proyecto con el que la oposición vuelve a la carga sobre un tema que desnuda, bueno, una trama de supuesto mal desempeño por parte de algunos funcionarios de la primera línea del gobierno nacional. Muy bien, muy amplio el informe respecto de lo que va a suceder. Entonces, recordemos, mañana esa va a ser la primera reunión correspondiente a los 5 emplazamientos dispuestos el miércoles pasado. No solamente emplazamientos aprobaron la semana pasada, sino que también hubo medias sanciones. Una de ellas tuvo que ver con el financiamiento universitario. Y veamos lo que decía Blanca Osuna en orden del día sobre el tema. Creo sin duda que lo que contribuyó a estos acuerdos tiene que ver con la convicción de que las universidades, la educación en general, la Sí. educación pública y las universidades son instituciones cuya referencia indudable en la historia argentina y en la actualidad convocan a ser acompañadas, porque además tanto
estudiantes como docentes y no docentes, sus organizaciones, los rectores, rectoras, decanos, decanas, han venido al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados, han tenido mano a mano con legisladores de distintos bloques, planteando la situación gravísima de emergencia que los aqueja y que a tal punto está desplegando sus consecuencias que hay dificultades serias para el desarrollo formativo, para, bueno, ni qué decir, para los salarios, que en un 70% ubica a trabajadores de la educación que se desempeñan en universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza. Bueno, lo mismo el monto de becas o los desarrollos de investigación, que es un rol fundamental que llevan adelante las universidades y que aporta al desarrollo nacional y a atender problemas que aquejan a diversas realidades, en algunos casos productivas, de salud, propiamente de educación, o cuestiones sociales, o cuestiones que en general la ciencia en sus consecuencias de labor va, digamos, generando aportes sensibles y importantes, y eso la verdad que requiere de una universidad activa y funcionando. Es lo que no está pasando y es lo que motivó, entiendo yo, esas importantísimas consecuencias. Importantes consecuencias porque el número de votos dio cuenta de ello, ¿no? Ahí escuchábamos a la diputada Blanca Osuna, que fue justamente miembro informante la semana pasada cuando se trató y se aprobó por amplio margen el proyecto de ley de financiamiento universitario, que ahora esa pelota la tiene el Senado. Hoy leíamos al colega Gustavo Ibarra comentando el tema de, bueno, cuánto apuro hay o no en la Cámara Alta para tratar ese tema y la cuestión de la emergencia pediátrica, porque justamente los sectores dialoguistas a los que necesita el Unión por la Patria para justamente llegar al quórum, a 37 miembros, bueno, no estaban muy de acuerdo en cuanto a ir detrás de las urgencias de Unión por la Patria, o sea que querían tomarse su tiempo, porque bueno, hay cuestión de apurar las cuestiones. Bueno, recién llegaron las medias sanciones y bueno, veremos cuándo es que se llegan a tratar. Sí, me parece que la ventana de oportunidad para poder impulsar estos temas corre hasta el 26 de octubre, ¿no? Que es cuando vas a poder recoger el caldo de cultivo, el clima de opinión necesario para poder darle factibilidad a estos proyectos que buscan reparar, aunque sea parcialmente, parcialmente el ajuste que recae sobre algunos sectores. Y mientras tanto, bueno, el oficialismo, vemos cómo, por ejemplo, Javier Milei utiliza la cadena nacional para explicarle a la sociedad que está sufriendo cómo es necesario, pese a esos sufrimientos, bueno, llevar adelante estos ajustes y que no se atente contra la regla del déficit cero, ¿no? Del equilibrio fiscal. En ese sentido es que está dando la batalla cultural, y una postal un poco de eso tiene que ver con esa foto que recorrió los portales, las redes sociales la semana pasada, que es Kirchnerismo nunca más, y vimos, bueno, toda la primera plana de La Libertad Avanza, sumado a las incorporaciones del PRO, con un Cristian Ritondo absolutamente domado, con el buzo egresado violeta en una punta. Coronando este proceso de fagocitación de La Libertad Avanza sobre el PRO, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la batalla cultural frente a una oposición que busca que el gobierno pague el costo fiscal sobre las cuestiones materiales. Así es. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario.
funciona el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Seguimos con plenario y bueno, veníamos hablando en esta edición de lunes de todo lo que va a ser esta semana, sobre todo toda la actividad va a estar ubicada entre martes y miércoles, todas las reuniones de comisiones que están previstas van a ser esos días y sobre todo los emplazamientos. Y hacíamos referencia en el primer bloque al primero de esos emplazamientos que va a tener lugar este martes, un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamentos para tratar nada menos que buscarle una manera de salir a la encerrona que tiene la Comisión Investigadora Libra. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otra de las reuniones de emplazamientos que va a tener lugar, en este caso, el miércoles al mediodía, pero de eso nos va a hablar nuestra compañera Daniela Romero, a quien ya pasamos a saludar. ¿Cómo estás, Daniela? Hola José, ¿cómo estás? Primera vez que me toca con vos después del receso. Sí, es verdad, hace un montón que no nos veíamos ni hablábamos. Bueno, hacíamos referencia... Hola, Seba. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Dani? Hacíamos referencia a la reunión en este caso es la única reunión que no va a ser plenario, porque en todas está el presupuesto de Hacienda, pero salvo la del martes, pero en este caso es una reunión de presupuesto solamente, ¿no? Sí, es una reunión de comisión, de la comisión que preside José Luis Espert, una comisión que sabemos que generalmente se mantiene cerrada a menos que haya un emplazamiento o tenga que ver con una iniciativa del gobierno, pero ni siquiera así, porque las iniciativas del gobierno no han podido prosperar este año, un año muy crudo, no sorpresa porque es un año electoral, muy crudo para el oficialismo, donde la oposición busca hacer lo que los libertarios le llaman el último manotazo de ahogado, ¿no? Antes del recambio legislativo, antes de las elecciones de octubre. En este caso estamos hablando de dos proyectos de ley que tienen la firma de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con la reforma de la coparticipación. Son dos reuniones de comisión. Si vemos las placas, tenemos el miércoles al mediodía la reunión por el proyecto que tiene que ver con los aportes del Tesoro Nacional. Sí. Y a las 16 el mismo día, el proyecto que trata la redistribución del impuesto a los combustibles. Dos proyectos de ley que se enmarcan en este mismo programa, en este mismo plan de reformar la distribución por coparticipación. Fue un pedido que tuvo, como les digo, la firma de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, y que tiene una solicitud explícita en los fundamentos. Vamos a estar repasando un poco a ver qué dice cada uno para entender de qué se trata. El primero, que tiene que ver con la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, básicamente lo que pide es que los ATN se distribuyan vía coparticipación de forma diaria y automática. Si vamos a la siguiente placa, podemos ver que justifican que dentro de los fundamentos del proyecto, sin ninguna duda que el contexto económico amerita dicha medida en virtud de que el fondo prevé atender situaciones de emergencia, porque bueno, los aportes del Tesoro Nacional son aportes que se destinan solamente a situaciones de emergencia, y desequilibrio financiero. La propuesta busca garantizar el aborde inmediato de esta situación de la evidente estrechez financiera. Desde la Casa Rosada a este proyecto no le bajan el pulgar del todo. Hay una especie de sensación de que se puede charlar, que es algo que es dentro de todo razonable. Lo que te defienden es el gobierno de Javier Milei fue el gobierno que más repartió ATN después del de Alberto Fernández por la pandemia. Que no están ellos en contra del reparto de los ATN, te quieren mostrar esta iniciativa o esta predisposición, mejor dicho, a dialogar la cuestión de los ATN, pero no así el caso del siguiente proyecto, claro, que es el proyecto
para distribuir el impuesto a los combustibles. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver el detalle. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Que se va a tratar en comisión el miércoles a las 16. Básicamente eliminar todos los fideicomisos y los fondos que plantea la actual ley, dentro de ellos el fondo, el fideicomiso de infraestructura hídrica, de transporte, el de sistema vial integrado y el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Nacional de la Vivienda, para que la distribución del impuesto a los combustibles quede con el repartijo de la siguiente manera. Si vamos a la siguiente placa lo vemos bien. Que vaya un 14,29% al Tesoro Nacional, un 57,02% a las provincias y un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social. Dentro de ese 57,2% que estaría destinado a las provincias, hay una subdivisión, vamos a la siguiente placa, que es que haya un 25% repartido en partes iguales entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 75% repartido de acuerdo a los índices de participación. La justificación detrás de este proyecto de ley es que esta propuesta va en línea con la disposición del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar los entes que operan por fuera del presupuesto. Estamos hablando de los fondos fiduciarios, dificultando su seguimiento y control y en el marco del proceso de reforma del Estado. Y vamos a la siguiente placa, dice que este proyecto de ley proyecta la transferencia directa y automática de recursos que financian funciones y responsabilidades que han sido asumidas por la administración provincial. Son recursos con afectación específica que administra el gobierno nacional, pero que no son propios. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que este proyecto, bajo ninguna circunstancia, porque lo que está en el trasfondo de estos dos proyectos de ley tiene que ver con el dinero que en las provincias le demandan a la nación para poder financiar la obra pública, específicamente las obras viales. Sí. Lo que dicen desde la Casa Rosada es que de ninguna manera se puede hacer una transferencia de esta magnitud de los fondos si no hay una transferencia absoluta de las responsabilidades, es decir, yo te doy la plata, pero te haces vos cargo de las obras. Entonces, en esa puja por cómo orquestar esa transferencia, se llegó a un punto muerto en el que la Casa Rosada no terminaba de ceder ante el reclamo de los gobernadores, y los gobernadores, frente ya también al desgaste que se viene dando con las promesas incumplidas y demás, directamente dijeron, bueno, nosotros vamos a acelerar y también demostrarle al gobierno nacional que nosotros estamos dispuestos en unanimidad en avanzar con este proyecto si ellos no están dispuestos a ceder o a negociar esto que estamos pidiendo puntualmente por el dinero destinado a las obras. Ahora, desde el gobierno nacional tampoco hay una sensación de que esto vaya a prosperar. Lo que se aproxima esta semana, por pronto, es el dictamen, porque los dos emplazamientos tuvieron la condición de tener dictamen, justamente. Las firmas están. Hay que ver qué pasa cuando esto vaya a sesión. Se estima una sesión para la semana que viene, el 20 de agosto. De esta manera, los proyectos estarían ya sancionados, porque recordemos que esto ya tiene la aprobación del Senado, lo aprobó por casi unanimidad, casi. ¿Qué faltó? Los libertarios, que no votaron en contra, porque directamente no votaron, dieron por inválida la sesión y se fueron. Y el único que estuvo ahí en contra fue Luis Juez, senador del PRO, que acaba de cerrar una alianza en Córdoba con La Libertad Avanza. Pero que sí se había distanciado, por ejemplo, en el proyecto de discapacidad y también en las jubilaciones. Entonces, Luis Juez, que funciona como un aliado del Congreso, dio ese gesto en estar en contra de los proyectos de los gobernadores, pero sí actuó como opositor en otras votaciones, en medio de un contexto electoral muy difícil también. Pero bueno, recordemos que en el Senado tuvo un amplio apoyo, sí, y que se espera que en diputados, sí, 2/3 como 2/3 largos. Sobrados, sí. Sobrados. Y que se espera que en diputados también se dé este amplio consenso. Hay una diferencia muy grande igual entre el momento en el que se debatió esto en el Senado, que en realidad no se debatió, directamente se trató, porque fue sobre tablas. Y en un contexto muy distinto al de ahora, porque ahora estamos hablando de que ya están las alianzas cerradas,
que ya se está acercando cada vez más el día de las elecciones, entonces hay como más una sensación más resbaladiza de parte de los que son aliados, así que hay que ver si se mantiene ese amplio apoyo de los gobernadores. Ya vimos, por ejemplo, que cuando fue la sesión en diputados, muchos de los gobernadores más duros de la boca para afuera al final no fueron tanto a la hora de, por ejemplo, dar quórum. El más duro ahí fue Yarlora, por no decir el único, el gobernador de Córdoba. Entonces hay que ver si se da, ¿no? El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado hace poco que estos proyectos tienen el mismo destino que todos los proyectos opositores, que es el veto presidencial. Sí. Entonces, hay que ver si, sabiendo que el gobierno se va a parar desde ese lugar, no hay una posibilidad de los que realmente quieran que prospere algún tipo de reforma, de reabrir una negociación. Más que nada por esto de lo que les digo, de que a mí me dijeron que desde la Casa Rosada no ven con tan malos ojos la reforma de los aportes del Tesoro Nacional. A priori sería revisar el proyecto de los ATN y bajarle el pulgar de lleno al proyecto del impuesto a los combustibles. Claro, por lo menos me mostraría así, ese sería un rasgo inédito, que sería una disposición a negociar concediendo algo, que sería una de las leyes. ¿Para qué negociar si tenés 2/3 cerrados, sobrados, ¿no? Vos decías recién, Dani, que es muy holgada la mayoría, que fue casi por unanimidad en el Senado, y que en diputados nos encaminamos a una diferencia abrumadora. ¿Para qué tener un gesto con el gobierno si vos podés después sostener el rechazo al veto en esta ventana de acá al 26 de octubre, ¿no? Primero dándole sanción definitiva a la ley y después combatiendo el veto. Hay que ver si tienen ese número para sostener el rechazo al veto. Claro, yo me atrevo a decir que no lo tienen. Claro, porque en el Senado sí hubo 2/3, casi unanimidad, pero en diputados es muy difícil que se dé esa situación en un contexto en el que, como decíamos recién, ya vimos que en la sesión de la semana pasada, aunque la oposición claramente fue victoriosa, hubo gestos de gobernadores que antes por ahí estuvieron más duros. Estamos hablando de Tucumán, estamos hablando de Chubut, estamos hablando de Neuquén, de Río Negro. Hay claramente de Misiones también. Hay claramente un contexto electoral que influye mucho más en estos tiempos de lo que influyó en su momento en el Senado. A mí en Casa Rosada me dijeron que tienen diálogo con algunos gobernadores, no todos, y que la lectura es, se apresuraron porque en realidad sí estábamos hablándolo, querían enviar ese mensaje de golpe, pero no es que había realmente una intención de fondo. Bueno, hay que ver si ese diálogo prospera. Yo creo que si alguno realmente quisiera conseguir algo de todo esto, es mucho más viable la puerta de la negociación, a riesgo de que en realidad nunca prospere o no prospere tan rápidamente como esperan los gobernadores, a que directamente ir a fondo a la aprobación que termine en un veto presidencial, que no lo puedan sostener después o que directamente no se trate nunca, porque también hay que tratar el veto, ¿no? Ahora por lo menos estamos en un momento de impas donde tenemos al menos 3 vetos en la trinchera que todavía no se terminan de definir porque ninguno se atreve a ir a una sesión por esto. Más que nada de parte de la oposición que aún no consigue los 2/3 en la Cámara de Diputados, porque el gobierno está bastante convencido de que tiene los votos para blindar los vetos. Lo que pasa es que tiene que hacer una sesión, tiene que tener 129 para el quórum y ese número no lo tienen. Claro. Entonces ninguno termina poniendo los vetos sobre la mesa y no falta tanto para las elecciones. Entonces hay que ver cómo se va a dar esta agenda opositora que es como que pisa sobre vidrio, por decirlo de alguna forma, mientras se aproxima el 26 de octubre. Claro, de todas maneras, los tiempos de la oposición serían los de tratar la semana que viene estos temas que van a ser aprobados esta semana, que van a tener dictámenes. Claro. La semana que viene, dejar los vetos, archivarlos en todo caso para presentarlos todos en una reunión. Claro, después el presidente Javier Milei tiene 10 días, ¿no?, para vetar. Claro. Y para eso vamos a estar llegando ya. Hoy es 11 de agosto, es decir, que estaríamos llegando al 20 y pico de agosto con los vetos en condiciones de ser
de vuelta tratados por la Cámara de Diputados. Todavía en medio de la campaña electoral, la oposición puede hacer un aprovechamiento político, ¿no?, de esa circunstancia. Porque vos recién, Dani, decías que el contexto electoral puede favorecer al oficialismo, pero también puede favorecer a la oposición en algún punto, porque van a haber muchos heridos dentro de los aliados que no fueron considerados para ser incorporados a las listas libertarias. Con lo cual puede haber ahí algunos despechos que pueden jugar a favor del conglomerado opositor. Sí, por lo pronto tenemos una situación en la que el 17 de agosto, o sea, antes de esta sesión, va a ser el cierre de listas nacionales. Claro. Por lo pronto, ya eso va a ser un tema que te va a marcar cómo va a ser la sesión del 20 si eventualmente prospera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno hace este cálculo. Hace poco, durante el receso parlamentario, se amplió el interbloque de La Libertad Avanza con la tucumana Paula Modeo, y se incluyó a los libertarios, a los radicales libertarios de Liga del Interior. Pablo Servi, uno de ellos, es muy probable que sea candidato a senador. Sí, hay ahí claramente una prioridad que ya viene pensando esto el oficialismo hace tiempo, ¿no?, de conseguir ese número para bloquear los 2/3. Acá hubo una prioridad con los aliados en la que ellos calculan que entre un 70, un 75, 76, con eso ya podrían, esto contando el PRO, por supuesto, ponerle que 30 del PRO, considerando que siempre hay algunos díscolos todavía, 30 del PRO, 40 con Paula Modeo, más los libertarios, más 6 de los radicales con peluca, entre comillas, como les dicen, ya les da ese número. Eso sería un piso que les puede permitir, con abstenciones, con ausencias, que ya las vimos un montón, desajustar un poco el número que requieren para poder blindar los vetos. Ese es el cálculo que tienen en mente. Entonces, esa fue un poco la idea. Por supuesto que van a quedar más heridos en los cierres electorales, muy probablemente, es como decir, la oposición va a buscar a esos heridos, pero también lo cierto es que no tienen el número todavía. No, y entonces lo que también se piensa es, dejemos esta sesión por los vetos para cerca de las elecciones, de manera tal que si no llegamos a insistir, por lo menos hay un costo político que se pueda pagar o que tenga un impacto mucho más fuerte, ya que va a ser cerca de la fecha donde todos van a las urnas. Entonces esa es un poco la idea, entiendo, del plan. Claro, A priori están todos así, ¿no? Nadie muestra las cartas. Aparte, teniendo en cuenta que falta un montón para el 26 de octubre, o sea, realmente tiene que transcurrir todo el mes de septiembre y bueno, pasarán antes, va a pasar mucha agua bajo el puente porque seguramente, bueno, tendremos el resultado del 7 de septiembre, habrá que ver qué es lo que eso conlleva y bueno, ahora si el gobierno gana el 7 de septiembre, por ejemplo, y bueno, tiene muchos mensajes a favor, y bueno, a lo mejor en última instancia esa reunión que será para tratar los vetos muy cerca de las elecciones el 26 de septiembre, de octubre, en definitiva a lo mejor la termina no convocando porque no sería anormal. Lo lógico es que nadie quiere ir a una sesión a perder. Sí, todos miden sus movimientos y van calibrando la estrategia en función de las posibilidades reales con que se tiene. Nadie va a saltar al vacío. Me parece que ese es un aprendizaje. El oficialismo trata de hacer pie en esta suerte de construcción de un muro defensivo. Recién Dani contaba cómo se fue engrosando la bancada libertaria con la absorción de los radicales peluca de Liga del Interior, Paulo Modeo. De todos modos eran jugadores que ya votaban con el oficialismo, no es que cambia ahora radicalmente la situación, simplemente se ponen, se sinceran, hay un sinceramiento de las posiciones políticas nada más. Claramente La Libertad Avanza va a necesitar engrosar, aumentar su bloque de aliados, generar vínculos más de mayor lealtad, que haya una mayor previsibilidad sobre el comportamiento de los aliados. Bueno, esa es una tarea a futuro que se empezará a trabajar más finamente después de que estén pasados el limpio los resultados electorales de octubre, sobre todo. Claro, veremos entonces, en definitiva, qué es. Son todas elucubraciones que se hacen de cara a estas elecciones. Dani, muchas gracias por este informe y meternos en analizar lo que sucedió este día. Antes de despedirte, si querés, hacemos
¿Querés darnos tu parecer respecto del mensaje que dio el presidente de la Nación el viernes pasado? Yo creo que claramente, bueno, un poco lo que estaba trabajando hoy es en si este envío del proyecto va a suceder, cuándo va a suceder, porque claramente me parece que fue un mensaje que intenta mandarle o enviarle cierta tranquilidad al mercado en medio de un contexto electoral muy difícil, pero que la verdad es que esta regla fiscal a priori se ve poco viable para poder implementarla a fondo, ¿no? No solamente por los cuestionamientos que hubo de parte de muchos constitucionalistas, sino también porque estamos en un contexto en el que el Congreso claramente tiene el cartel de oposición y que en cualquier caso podría recién tratar este tipo de proyecto después del recambio legislativo. Por lo tanto, la incertidumbre que tiene que enfrentar el gobierno de cara a octubre sigue en pie, sigue intacta, por más que envíe este proyecto de ley. Hay que ver qué pasa con la firma de la resolución para que no se pueda emitir más dinero, que según lo que había dicho el presidente, lo iba a hacer hoy lunes, así que podría estar en breve en el boletín oficial esta semana. Pero lo que es el proyecto, es muy difícil que eso tenga futuro este año al menos. Sí es cierto que la regla fiscal es algo que le pide el Fondo Monetario Internacional, es algo que estuvo contemplado en el presupuesto 2025 y que la oposición había conseguido negociar un primer borrador para eliminar esa regla fiscal. Es algo que había cedido el Ministerio de Economía, nunca terminó prosperando ese tratamiento, pero los que estábamos en la diaria ese dato lo teníamos. No es nuevo, digamos, este planteo. Podríamos ver qué pasa cuando presenten el presupuesto 2026, si directamente se contempla en el presupuesto 2026 y si eso termina tratándose en sesiones extraordinarias ya después del recambio legislativo. Muy bien, y sí, justamente antes de irnos al corte, recién acabas de introducir un detalle también que tiene que ver con todos esos manejos que vaya a haber respecto del tratamiento de los vetos y todo esto, que será el aporte, que será la presentación del presupuesto. Sabemos que no se va a tratar el presupuesto con esta composición del Congreso, lo esperarán que pase el 10 de diciembre, pero bueno, si hay señales de que, como ya algunos, no sé basados en qué, pero empiezan a percibir señales de que no hay intención de mandar otra vez, de tratar un presupuesto como sucedió el año pasado, bueno, eso cambiará un poco las cosas, veremos a ver si eso sucede. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que después lo seguimos conversando en todo caso. Dani, gracias. Dale. Gracias, Dani. A ustedes, un beso grande. Y nosotros nos vamos ahora a un breve corte y después seguimos con la parte final de Plenario. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Tercer bloque de plenario y
cerramos el bloque anterior haciendo referencia al discurso presidencial por cadena nacional el viernes pasado, que fue un poco una respuesta, un tratar de retomar la agenda sobre el final de una semana que había sido claramente adversa en materia legislativa. Y bueno, todo con mensajes. Por un lado, todos los mensajes parecían estar dirigidos al Congreso de la Nación, para muchos, y no sin razón seguramente. El mensaje está dirigido a los mercados también. Y mostrar una una toma de posesión justamente respecto del Parlamento. Sí, un doble foco, ¿no? Por un lado, un mensaje de tranquilidad hacia los mercados, de que se va a mantener a rajatabla el orden fiscal, que es un poco el fuego sagrado del modelo económico, pero también un ojo puesto en el electorado. Hay determinadas visiones que ven en la decisión del presidente de vetar estas leyes que afectan a determinados colectivos como un acto de insensibilidad. Bueno, el presidente justificó, dio argumentos por los cuales él considera que es peor el remedio, el supuesto remedio que la enfermedad, con lo cual justificó, ¿no?, el hecho de haber utilizado la herramienta constitucional, porque en definitiva, si vos distorsionás el orden fiscal, eso destruye trabajo, destruye la producción, y bueno, un poco los pilares, digamos, los pilares conceptuales de su modelo económico, que dividió opiniones, por supuesto. Hubo repercusiones positivas por parte de quienes lo vienen apoyando, que valoraron, por ejemplo, la medida que anunció de que va a prohibir que el Tesoro siga financiando con emisión, que el Banco Central siga financiando el Tesoro con emisión monetaria para financiar el gasto primario. Pero algo también hubo expresiones de mucho rechazo, como Axel Kicillof, que dijo que fue un delirio místico. Prácticamente destruyó todas las premisas sobre las cuales se edificó el discurso económico del presidente. Con lo cual, es un discurso que queda abierto a múltiples interpretaciones. Claro, y como decía, Sebastián al principio, eso de que, no fue bastante correcto en cuanto a las formas, no hubo insultos, inclusive dijo en un pasaje que, si el Congreso quiere volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Y justamente en otras circunstancias hubiera dicho atacado directamente a las ratas del Congreso. Claro. En este caso, se victimizaba él directamente. Si ustedes van contra mí, y me doblegan, en todo caso, Sí. yo voy a morir con las botas, las botas puestas. Él habló de, promulgan leyes que llevan a la quiebra nacional, dijo el presidente de la Nación. Habló de un engaño demagógico, de un sabotaje legislativo. Esas eran las referencias bastante correctas dentro de lo que es el discurso, habitualmente el discurso presidencial. Y a propósito de lo que mencionaba recién Sebastián, y también comentaba Daniela respecto de una disposición que dijo que iba a mandar a Economía en el transcurso de esta jornada. Veremos si eso sucede, pero es una instrucción a Economía para impedir que el Tesoro Nacional solicite préstamos al Banco Central para financiar el gasto primario, formalizando una práctica que ya se aplica. En realidad muchos dijeron esto ya está establecido en la Ley de Administración Financiera. Y lo otro, lo que fue una novedad y lo que estuvo dirigido al Congreso de la Nación, tenía que ver con una norma que dijo, un proyecto de ley que dijo que va a mandar el presidente de la Nación para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. Él hablaba de una iniciativa que va a establecer una regla de fiscal estricta y que exigirá equilibrio o superávit, obligando a los legisladores a identificar la fuente para cada nuevo gasto. Además va a incluir sanciones penales para quienes incumplan estas normas. Esto es lo que dio pie a muchos constitucionalistas que en estos días, este fin de semana, consultados al respecto, decían, no se puede, porque es una injerencia de un poder dentro de otro poder. Entonces, por más que pueda llegar a tener razón o no podés influir en lo que representa la presentación de esos proyectos de parte de legisladores. Si está mal, en última instancia, pero no puedes decir cómo tienen que ser las presentaciones de los proyectos que vayan a hacer. Sí, coincido, José. Realmente creo que es una propuesta un tanto extravagante, poco habitual. Representa la sospecha, ¿no?, de una intromisión por parte de un poder sobre la tarea de otro poder.
no necesariamente lo que resulte, la resultante del trabajo legislativo de un presupuesto, en este caso en particular, tiene que ser acorde a los deseos del Poder Ejecutivo. Está bien que el presidente en todo caso explicite su deseo, la necesidad que tiene de continuar el sendero económico, pero después lo que terminan haciendo los diputados nacionales, digamos, no se puede condicionar. Está bien que el presidente en todo caso marque la cancha, diga cuáles son sus, la carta de navegación o la hoja de ruta sobre la cual él considera que debe transitar en la discusión de un presupuesto nacional, pero esa conversación pública después queda abierto a la deliberación de los distintos sujetos, de los distintos actores que, conforman un ecosistema que es mucho más heterogéneo que la propia fuerza política sobre la cual pivotea el signo político del gobierno. Y a propósito de mencionar actores del Congreso, bueno, vamos a escuchar lo que decía una nueva diputada, bueno, no es tan nueva, pero bueno, lleva un par de meses en la Cámara, es Mercedes de Mendieta, que hablaba de las leyes que aprobó o dio media sanción la oposición en el marco de esta última reunión. Esto es lo que decía la diputada de Mendieta en la bancada. Para los que quizás la vieron en vivo, fue una sesión donde desde el Frente de Izquierda, en primer lugar, estuvimos batallando para que salgan las dos leyes que nos parecían muy importantes, tanto la ley de financiamiento universitario como emergencia en el Garraham. Y bueno, nos hemos pronunciado y llevando la voz de los reclamos. Y también algunos debates políticos, ¿no? Por supuesto que tenemos en relación a cómo reforzar la calle, porque sabemos muy bien que enfrentamos un gobierno ultraderecha donde que ya dijo que va a vetar absolutamente todo, ¿no? Digamos, venimos del veto a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Entonces, eso es un dato importante. De hecho, estaba justamente leyendo cuando venía para acá que va a haber hoy va a hablar Milei acerca de algo que pasó en la sesión que fue muy importante, que fue que logramos también tirar abajo un montón de estos decretos que son decretos que veníamos señalando. Primero, que muestran el carácter autoritario de este gobierno y que quiere ir contra todo tipo de organismos que son muy importantes para el desarrollo nacional en distintas cuestiones. Por ejemplo, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco de Datos Genéticos. Falta el Senado, recordemos. Falta el Senado, es solo la media sanción, pero bueno, es un paso importante porque por la composición de la Cámara de Senadores podría salir que finalmente estos decretos caigan. Ahora, Milei, por lo que está circulando ahora en los medios de comunicación, dice: no voy a avalar lo que hizo el gobierno, lo que hizo el Congreso. Escuchábamos a la diputada Mercedes de Mendieta, que ella reemplazó a Mónica Schottauer. Creo que fue en estos reemplazos rotativos que hace la izquierda, sí, es Mónica Schottauer o Vanina Biasi, únicamente. Me parece que fue Vanina Biasi. Mónica Schottauer pertenece al mismo partido político, que es minoritario dentro del Frente, que es Izquierda Socialista. Ella es del mismo partido político, representante, de la provincia de Buenos Aires. Entonces a Biasi. Vamos a repasar un poco lo que va a ser el devenir en materia de comisiones de esta semana tan particular, porque, insistimos aquello que decíamos, no es un dato menor. El hecho de que en las semanas previas a los cierres de listas no hay actividad en materia de comisiones. Quemar todos los papeles. Eso realmente, ¿cómo será que pasa esto? Que la mayoría tiene que ver con los emplazamientos decididos la semana pasada, pero hay también otras reuniones que fueron convocadas por diputados, como por ejemplo la que arranca, y lo mencionábamos en los títulos del principio del programa, mañana martes 12, a partir de las 11 de la mañana va a haber una reunión de la Comisión de Economía que van a tratar una reforma de la ley 25.603 que tiene que ver con los servicios aduaneros, la creación de una comisión de acuerdos del sistema tributario y aduanero nacional en el ámbito del Ministerio de Economía. Van a tratar además algunos proyectos de resolución. Mañana martes a las 11 de la mañana, un horario medio complicado para un martes porque, recordemos, están llegando los vuelos a la mañana, entonces a las 11 de la mañana, veremos si pueden tener quórum. Después la segunda reunión es a las 16, la Comisión de Defensa, que va a tratar una declaración de héroes. Esto, por lo que veo, es hace rato que lo vienen impulsando, no se les da, es
declárase héroe nacional al general postmortem Felipe Varela y a don Bernabé Araoz y a Francisco Bruno Gurruchaga, político militar. Parece un déjà vu, ¿no? Lo venimos leyendo seguido, Claro. se ve que no venía juntando quórum, esperemos que mañana sea la excepción, ¿no? Esa regla y que se pueda, bueno, avanzar con estos temas. Aunque Y hay algunos proyectos también de resolución y declaración ahí que a mí me parece que estos son los llamadores, son las declaraciones de héroes, pero hay mucho Claro. proyecto que va a dar lugar al debate. Esta es una comisión que preside el diputado Ricardo López Murphy, que ha tratado de mantenerla activa a esta reunión con la visita en 2 oportunidades del ministro de Defensa, Luis Petri. Pasado eso, después la primera de las reuniones convocadas para justamente tratar esos emplazamientos es la que hacía referencia en el primer bloque Sebastián, esa reunión conjunta de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos, que tiene que ver con la resolución de un expediente que, bueno, pueda modificar o sacar este sí, que pueda desempatar. saldar ese empate paralizante, ese empate inercial que generó que la comisión no pudiera funcionar adecuadamente, ¿no? Producto de cierta deficiencia La comisión Libra. en la lógica matemática para poder designar las autoridades. Sí, hablamos claramente de la comisión investigadora Libra. Hay un proyecto del diputado Maximiliano Ferraro que subsana ese defecto de origen y, bueno, prácticamente le entrega la llave de la conducción de la comisión a la oposición, que venía proponiendo como presidenta a Sabrina Selva. Veremos si es ella finalmente quien queda firme a cargo de este órgano, que es importante para la oposición porque marca agenda y erosiona o busca debilitar y perjudicar al gobierno nacional. Así es, sí, bueno, fíjense cómo está todo pensado, porque ¿qué pasa? La convocan a las 5 de la tarde, cuestión de que nadie tenga problema con los vuelos, que puedan Claro. llegar a tiempo. Bueno, ese es el plato fuerte de la jornada, ¿no? Del día de mañana. Y en este caso no tiene ninguna comisión detrás, porque esta seguramente va a ser, de todas las reuniones que va a haber, va a ser la que más debate va a generar, Claro. la que puede llegar a durar por lo menos 3 horas, serán Sí. las 20 horas y seguirá de largo, porque bueno, tiene mucho debate, mucha discusión, Sí. pero mientras tanto van a estar tratando de firmar ese dictamen que después ahí no termina nada. Esto después seguirá en una reunión posterior en el recinto. Pero está bueno lo que recién observabas, que va a ser en el prime time televisivo, ¿no? Claro, además. No casualmente, no fortuitamente se eligió ese horario porque es el que concita mayor atención de toda esta agenda que se venía elaborando. Miércoles después viene día de sesiones y en este caso que no va a haber sesiones, entonces ya no hay problema de vuelos, entonces la primera reunión convocada en una jornada donde van a tener que estar muy celosos con los tiempos porque hay muchas reuniones y acá en este caso, y una recomendación que alguien seguramente le va a hacer a sus pares de la oposición, a decirle no nos quedemos con los discursos, en este caso es como aquello que dicen los oficialismos se quedan con las leyes y la oposición dejarle los discursos a la oposición. En este caso la oposición se tiene que quedar con las firmas, con los dictámenes y no perder tiempo con los discursos porque está todo muy ajustado. 10:30 de la mañana arranca una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda. Acción Social y Salud Pública es dirigida por Pablo Schedlin, tucumano, y Presupuesto y Hacienda por José Luis Espert, que por 2 días, martes y miércoles, va a dejar de lado, obviamente va a tener que dejar de lado la campaña en la provincia de Buenos Aires, donde él seguramente va a encabezar la lista de candidatos a diputados. Pero bueno, justamente va a estar abocado a presidir esta Y seguramente regañadientes porque sabemos Sí, obvio. la vocación del titular de la Comisión de Presupuesto para que estos temas, bueno, no se instalen, ¿no? Pues son temas que
que le preocupa más a la oposición que al propio oficialismo. En todo caso, bueno, tiene que ver obviamente con las disposiciones que emanan del gobierno. O sea, que se siente arriba de la comisión para que no Claro. avance es una decisión del oficialismo. Sí, él es, digamos, una correa de transmisión de Obvio. decisiones que emanan de más arriba. Obvio, obvio. Ese es el primer emplazamiento del miércoles, el segundo de esos 5 emplazamientos que se votaron el miércoles pasado. El tercer emplazamiento, el segundo del miércoles, va a ser al mediodía. Fíjense entonces que muy acotados los tiempos. 1 hora y media después de la primera reunión, a las 12 del mediodía, se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ahí va a tratar el proyecto de ley que modifica la ley 11.672, que tiene que ver con lo que contaba una de las leyes que comentaba, las propuestas que comentaba Daniela, que es la reforma de la implementación de los ATN, uno de los proyectos de los gobernadores. Un proyecto de los gobernadores que, bueno, se había aprobado la semana pasada, en la sesión de la semana pasada. Después a las 14, o sea, 2 horas después, va a haber otro plenario, en este caso es Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la comisión que preside Daniel Goyan, y Presupuesto y Hacienda, que está en todas. Presupuesto y Hacienda, de todos los emplazamientos, el único que no está es en el plenario sobre la Comisión Libra. Acá en este caso es para tratar el proyecto de la reforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una suerte de ley de emergencia que se va a tratar a partir de las 14, entonces este miércoles. 2 horas después, son todas las reuniones una tras de la otra. 2 horas después, la última reunión de emplazamiento, es una reunión de Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustibles, en este caso Energía y Combustibles, la comisión que preside la rionegrina Lorena Villaverde, acá 2 libertarios al frente de este plenario, y en este caso es la eliminación de los fideicomisos y fondos nacionales con la reforma de la ley de combustibles y el reparto de lo que proporciona esa norma, bueno, el reparto entre las provincias. Ese es el último emplazamiento. Veremos si tienen todas las firmas. Están puestos. Un detalle que vale la pena comentar fue el que se dio en la semana pasada, el miércoles, que el gobierno trató de evitar que se implementaran estos 2 emplazamientos, cuando bien temprano, el mismo miércoles, aparecieron en la agenda las convocatorias a estas 2 reuniones, lo cual medio que invalidaba la posibilidad de un emplazamiento. Esto lo dice siempre Martín Menem, que el emplazamiento es una cuestión que reglamentariamente estaba bien se puede impulsar, pero cuando hay un atraso. En este caso no había mayor atraso porque era un proyecto que se había aprobado, era un proyecto que tenía media sanción, los proyectos de los gobernadores, del 10 de julio, y bueno, acá recién habían llegaron con demora, pero en definitiva no ameritaban emplazamiento, pero todos sabíamos que sí que lo iban a impulsar, porque decían, no nos garantiza nada el hecho de que estén convocadas las reuniones, porque después siempre tienen alguna excusa como para levantar después la reunión, o bien lo que a ellos les interesaba, que era el emplazamiento a dictaminar el mismo día. Claro. Es lo que va a terminar sucediendo en todos los emplazamientos. Y además, que se dieron. una cosa son los tiempos razonables para el común denominador, y otra cosa son los tiempos políticos que tiene la oposición, claro, que requiere, bueno, que ya está trabajando, ya está pensando en la sesión que va a tener lugar ya la semana que viene, y necesitaba tener estos dictámenes listos para poder negociar con los gobernadores el quórum y los votos en contra de los vetos del presidente. Por eso, digo, es razonable lo que plantea el presidente de la Cámara de Diputados, pero también la oposición, bueno, pone a jugar sus intereses políticos, ¿no? Y por eso apresura los tiempos, y vamos a tener mañana una agenda súper comprimida, súper, bueno, con un montón de temas, uno detrás del otro, ¿no? Encadenados. Va a ser una jornada de superacción, la del miércoles que viene. Sí, así es. Bueno, con los tiempos muy acotados para todos, entonces la idea es, entonces, si lo vamos a ver, veremos si se tiene correlato con la realidad, porque después cuando le dan los micrófonos, muchos diputados quieren hablar, pero bueno, mientras tanto eso se
seguramente se comenzará a circular en el arranque nomás los dictámenes correspondientes para apurar los tiempos. El jueves ya no hay reunión de comisión, vísperas de feriado, de día no laborable, como será el viernes. Pero hay una reunión, me llamaba la atención, del Grupo Parlamentario de Amistad con el Reino de Noruega, que es una jornada Henrik Ibsen, del siglo XIX al mundo contemporáneo, donde va a haber actores presentes. Van a debatir sobre la influencia de su obra en el teatro argentino y global. Y van a estar presentes Juan Leirado, Jorge Dubati, Janina Druta, Ingrid Pellicori, Lisandro Fix, Agustín Ritano y Marcelo Savignone. Bueno, bien. Es prevista para el jueves. Como la arista cultural, ¿no? Entre tanta política está bueno que también hayan espacios para la expresión cultural y artística en los lugares de representación política. Así es, así será. Esta no es una comisión, no es la Comisión de Cultura, pero sí es un grupo parlamentario de amistad con Noruega, en este caso. Y bueno, finalmente veremos si en el transcurso de la semana de que envía al Poder Ejecutivo, manda, cosa que no va a suceder. O sea, lo español no va a mandar, por lo menos esta semana, ese proyecto para penalizar, ese que mencionábamos al principio, ese para penalizar a aquellos diputados que aprueben presupuestos sin contemplar el déficit fiscal. La verdad es que eso seguramente, y si lo mandan, y que no será seguramente en esta semana, será más adelante en todo caso, pero no va a ser debatido seguramente con esta composición del Congreso. Quedará para la próxima composición. Sí, me parece que es una forma del presidente de marcar posición, de marcar terreno de juego, si se quiere, de que el oficialismo de ninguna manera va a negociar cualquier iniciativa que atente contra lo que se presenta como una premisa del gobierno, que es defender a rajatabla el orden fiscal, ¿no? Me parece que a eso apunta el presidente al salir en escena de una manera tan contundente como es la cadena nacional, que había hecho uso y abuso en su momento la expresidenta Cristina Kirchner, que fue dejada de lado esa costumbre por Mauricio Macri justamente por la crítica generalizada que había al uso de la cadena nacional, pero que ahora retoma Javier Milei para explicar determinadas situaciones a la sociedad que él considera que son necesarias de explicar. Como a él le gusta, en el prime time televisivo a las 9 de la noche, como fue el viernes. En este caso fue exacto, a las 9 en punto, y después una cadena nacional de 21 minutos en las que dijo, entre otras cosas, y sobre este proyecto que dijo que va a mandar, dice, cada peso que quieran gastar tiene que tener nombre y apellido, tiene que decir de dónde sale y a quién se lo sacan, dijo el presidente de la Nación, en este proyecto que, bueno, va a generar polémica seguramente cuando lo envíe, en algún momento dado será. Llegamos al final de esta edición. Un gusto como siempre, José. Bueno, lo mismo digo, y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y Fernando Fraquelli con sus pasos perdidos. Hasta mañana.